Hola chicas hermosas y bienvenidas a mi canal nuevamente, el lugar donde vas a aprender a cuidar, multiplicar y diversificar maravillosamente tu dinero. Estoy muy contenta de poderlas ver nuevamente aquí. Si por algún motivo son nuevas en el canal, no olviden suscribirse en el botón rojito para que no se pierdan ninguno de los videos que subo aquí, porque definitivamente este es el minuto de poder cambiar la realidad y crear una vida maravillosa con el dinero. Si ustedes me han acompañado aquí en el canal desde hace algún tiempo, saben que soy una de las más fanáticas del mundo de las inversiones. Llevo invirtiendo más de 13 años, soy la segunda generación de mujeres inversionistas en mi familia y creo profundamente que invertir te cambia la vida. Y creo que definitivamente es uno de los mejores regalos que me he dado a mí misma y que cualquier ser humano se puede dar a sí mismo. Las inversiones a mí en lo personal me han permitido cumplir muchísimos sueños, descubrir cosas sobre mí misma y estar profundamente agradecida por una cosa, por poder construir la vida como yo quiero, de la forma que yo quiero, sin etiquetas, sin parámetros, el poder definir en qué país vivo, cambiarme de ese país ya no me gusta, mejor dicho, poder vivir libremente y eso es invaluable. Pero también es verdad que este mundo de las inversiones suele causar un montón de dudas y preguntas y es como algo un poco raro, un poco diferente. Y sí, es verdad que no es como que uno ande por la vida y se va encontrando con gente que te dice, yo soy inversionista. Pues no, no es tan así, pero eso no significa que sea una mala alternativa, solamente es poco común. Una cosa que me preguntan súper seguido es acerca de cómo puedo invertir. ¿Cómo elijo en qué invertir? ¿En qué hay que invertir? Y sí, es una pregunta que me hacen muchísimo. Pero hay una cosa importante. Antes de ir a eso, quiero aclarar una cosa, y es que el factor de en qué invertir no es lo único que cuenta a la hora de hacer una buena elección. También hay que considerar factores como el tiempo, por ejemplo. No es lo mismo el tiempo que yo le voy a poder dedicar a las inversiones, no es lo mismo si es una hora diaria o si es todo el día. No es lo mismo si es una vez a la semana o 3 o 4. Y eso también influye muchísimo en la decisión. También hay que considerar el capital de inversión. No es lo mismo si yo tengo para invertir $10 que si tengo 100 o si tengo 1000 o si tengo 1.000.000. Es completamente diferente. También hay que considerar el nivel de riesgo. No todas las personas están listas para asumir los mismos niveles de riesgo. Entendiéndose que riesgo no significa pérdida. La pérdida es una cosa y el riesgo es otra cosa. Todas las inversiones en renta variable, que son las que estamos hablando, generan un riesgo. Pero lo importante siempre es encontrar un equilibrio rentabilidad-riesgo, porque siempre ante más riesgo hay más posibilidad de ganar. Justamente porque esos factores son importantes, pues es que hacemos unas políticas de riesgo y generamos un esquema. Ok, entre otros factores más, todo esto influye. Entonces, concluyendo esta parte, no es que lo único que yo tengo que saber es que en qué invertir. Eso es un error. No es el único factor. El único factor para el éxito no es solamente en qué. Hay otros factores que son igual de importantes y que involucran el resultado. Así que sí es muy importante que nos preguntemos todas estas cosas antes de invertir. Dicho esto, también hay que decir que la diversificación siempre será un punto a favor. Nunca hay que tener todos los huevos en la misma canasta y es la razón por la cual nunca vamos a invertir todo nuestro capital en una sola cosa, porque no tiene sentido. Sería ir en contra completamente al poder de la diversificación. Hartas aclaraciones que hacer. Voy a hacer una última aclaración y probablemente la más importante de todas. Invertir requiere de un proceso formativo, es decir, requiere que sepas invertir. Invertir es exactamente igual que manejar un automóvil. Si yo no sé manejar un automóvil, no hay que manejar el automóvil porque va a salir muy mal y probablemente te vas a chocar y capaz que hasta mates a alguien. No hay que hacerlo definitivamente. Entonces, súper importante anotar también eso. Invertir siempre parte, como lo he dicho en mis videos anteriores, siempre por la educación, porque yo sepa qué estoy haciendo y no porque esté ahí tratando de atinar de forma random, ¿no? No es el casino. Ojo, invertir se hace basado en saber algunos conocimientos específicos que te permite hacer una deducción. Muy importante esta aclaración. Entonces, el gran dilema a la hora de invertir, lo que existe versus lo que me conviene. ¿Cómo voy a tomar esa decisión?
¿Cualquier inversión es buena para mí? No necesariamente. Hay que entender que la inversión que haga, los tipos de inversión y cómo lo haga requiere también un nivel de conciencia. Como ya les decía, a mayor riesgo quiero asumir, mayores posibilidades tengo que ganar, pero también por lo mismo asumo un mayor riesgo. Y uno tiene que encontrar como inversionista un equilibrio. Equilibrio entre ganancia versus riesgo. Y ese equilibrio es importante. Por supuesto, eso va a hablar mucho del tipo de inversionista que tú quieras ser. Dicho todo esto, justamente porque también hay mucho desconocimiento sobre el tema de las inversiones, hay que usar un poquito el sentido común. Por la misma razón, como tenemos tan poco conocimiento del tema de las inversiones, porque es algo desconocido, o porque justamente estamos todavía en un mundo donde estamos buscando el facilismo y es la verdad, donde la mayoría de las personas adquieren las cosas ya, instantáneamente, fácil, sin que me cueste, es que hay tantas estafas en internet. Y es una verdad. Hay muchas estafas respecto al tema de las inversiones, pero yo siempre le digo a mi gente, chicas, es que hay que usar el sentido común. Si a ustedes les prometen que se van a hacer millonarias en 2 días, en 2 meses o en un año, ¿en qué momento eso va a tener sentido común? Y si además para poder volverse millonarias tienen que pagar $200, eso de verdad no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, una parte también importante de esto es utilizar la cabeza que Dios nos dio y pensar realmente qué es lo que me están ofreciendo. Y por lo mismo, el adquirir conciencia financiera y educación financiera es lo que me va a permitir que nunca caiga en las manos de los malos. Si yo sé qué cosas tienen sentido y qué no tienen sentido, pues no me voy a dejar engañar tan fácil cuando me dicen, uy, este es el método para que te hagas millonario en un año, o unas cosas que son absolutamente absurdas y que luego terminan siendo estafas, o simplemente personas se quedan completamente embaucadas, metidas en algún broker que no les devuelve su dinero. Y esto pasa todos los días. Pero también hay que saber que junto con esa cosa tan mala que existe, también existen cosas muy buenas. También hay instituciones positivas, tanto desde el punto de vista de los bancos, como también personajes que hacen cosas positivas. Y digamos que no hay que permitir que lo otro quite lo maravilloso y generoso que es el mundo de invertir. Hay que aprender a elegir. Dicho esto, hay que aprender a elegir bien. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los elementos que tengo que tener en consideración? Número 1, el riesgo. Pero tenemos que comprender que el riesgo no es igual a pérdida. Yo no sé por qué en Latinoamérica en general la mayoría de la gente asume que riesgo significa perder. Pero no, chicas, en el diccionario son 2 palabras distintas. Riesgo es riesgo, pérdida es pérdida. No es lo mismo. Tener un riesgo no significa perder. De hecho, arriesgarse en realidad no es una cosa mala. Hoy por hoy en la vida, el día a día, tú te arriesgas y yo me arriesgo todos los días. O sea, arriesgamos saliendo que nos agarre un automóvil y nos parta, ¿no? Que nos caigamos de un bus, que nos roben en el metro. Mejor dicho, o sea, vivimos con riesgos. Y eso no necesariamente significa que vas a dejar de ir a tu trabajo, que vas a dejar de subirte a un taxi. Claramente no. Tenemos que continuar viviendo. El riesgo no es más que el riesgo, una posibilidad de que pase X o Y. Posibilidad no significa que va a pasar X o Y. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, aprender a diferenciar. ¿Qué tenemos que entender en cuanto a invertir? Que el riesgo es parte de las inversiones. Es normal, porque tenemos que saber que estamos justamente haciendo un análisis que no necesariamente es totalmente certero, por muchos factores. A veces yo puedo estar muy convencida de algo y saber que algo está pasando, pero puede venir, por ejemplo, un huracán que nadie pudo predecir y borrar un estado completo y entonces cambió el panorama. Eso puede pasar. Sin embargo, como dije al principio, el riesgo no es algo malo y por supuesto, vivir es importante y salir de la zona de confort es importante y vivir es un riesgo, chicas. Solo la vida es un riesgo. Dicho esto, el segundo elemento para considerar es el plazo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté invirtiendo pensando en un solo día, por ejemplo, a 1 año, a 10 años, a 20 años. Obviamente que las elecciones van a ser distintas si yo estoy pensando en 20 años o si estoy pensando en un mes o en una semana. Eso todo va a ser distinto. Si se dan cuenta, hay muchos elementos a considerar, no solamente en qué exactamente. Incluso, aunque llegue al punto de saber en qué, estos otros elementos también van a determinar exactamente cómo se va a hacer. Otro elemento importante, por ejemplo, es el tema de exactamente qué instrumento de inversión. La mayoría de las personas conocen solo las acciones, pero las acciones no son el único instrumento que existe. Tenemos que saber también cuál es el instrumento con el que vamos a trabajar. Y ese instrumento va a ir enlazado a un análisis que nos va a determinar si es el momento o no para elegir ese instrumento.
Mejor dicho, son muchas cosas, no es solamente en qué invertir. Y porque representa tener que pensar en muchas cosas, es la razón por la cual no la puedes hacer si no sabes invertir. De verdad que el ejemplo del automóvil es perfecto. Cuando tú te subes a un auto tienes que hacer un montón de cosas al mismo tiempo. No solamente es llegar y poner partir y va a partir el auto. Hay un montón de otras cosas. Invertir es lo mismo y por eso es que la educación siempre será el punto principal para poder comenzar. Por eso es que sin educación no podemos invertir. Otro elemento que tenemos que tener en consideración son las expectativas. Ay, tío, las expectativas son muy importantes. Y en esto, las expectativas no tienen límite, ¿no? Porque son totalmente subjetivas. Las expectativas dependen del individuo, de quien las esté esperando. Y hay personas que tienen unas expectativas completamente irreales, ¿sí? Pensar que me voy a hacer millonaria en un solo año con $200 es absolutamente irreal. No va a pasar. Y definitivamente manejar las expectativas es parte importante del proceso de invertir. Saber exactamente qué esperar y qué no es el proceso, hace parte que el proceso sea bueno, positivo, o que yo me vuelva como loca a los 2 días si no está pasando lo que yo espero. Por eso es que las expectativas tienen que ir de la mano con elementos como el capital de inversión, como el tiempo que le voy a dedicar y por supuesto con el expertise que tenga. Eso va a influir realmente en mis expectativas. Hay que entender que invertir no es una fórmula mágica. Esto no es que podamos hacer así, y ya, ¿no? Mágicamente convertida en algo. No, chicas, no va a pasar así. Esto es un proceso y como todo proceso tiene un principio, tiene un desarrollo y tenemos que vivir cada una de las fases para poder hacerlo. Así que la pregunta A, Vero, ¿en qué invertir? Definitivamente involucra un montón de otros factores. Y por supuesto, algo que también es muy importante es, ok, ¿en qué invertir? También que quiera yo realmente asumir ciertos otros riesgos. Chicos, porque hoy por hoy invertir puede ser desde ser inversionista ángel en una empresa que inicia, en un emprendimiento, puede ser comprar una casa, puede ser invertir en la bolsa de Nueva York, puede ser invertir en Forex, puede ser invertir en cripto, o sea, hay cientos de formas de invertir al día de hoy, pero no necesariamente todas son para mí. A lo mejor según mis expectativas, mi conocimiento, según todos los elementos que acabo de mencionar, a lo mejor para mí no funciona ser inversionista, por ejemplo, de un emprendimiento. A lo mejor funciona mejor ser inversionista inmobiliario. Y a lo mejor eso va mucho más con el perfil también de persona y de inversionista que yo soy. Por eso no es solamente en qué invertir y cuando las personas me preguntan, Vero, ¿qué compañía me recomiendas? Yo siempre digo, no se trata de recomendarte una compañía porque solo que yo te diga una compañía no te va a hacer el éxito. Tendrías que saber muchos otros elementos, ¿no? Tiempo, capital, instrumento de inversión, expertise, todo eso involucra en el resultado. Por eso no se trata solo de saber en qué. Y sabemos que no se trata solo de saber en qué cuando tenemos la educación y el conocimiento y entendemos las inversiones de una forma menos superficial y más profunda, que es lo que debemos optar por saber. Un elemento importante que tiene que ver con todo esto también son las políticas de riesgo. Imagínate que yo te doy una compañía y te digo, hoy no, ve e invierte en McDonald's. Y no tengo en consideración absolutamente nada. No tengo en consideración qué tipo de inversionista eres tú, qué expertise tienes. A lo mejor tampoco va a tener en consideración tu capital de inversión. No te estoy diciendo en qué instrumento de inversión inviertas, porque no necesariamente solamente hay acciones. No tengo en consideración tu capital, nada. Imagina que nada. Y tú vas. Y claro, como yo no te he dado la directriz completa, no te he dicho nada de los elementos de esto, tú vas e inviertes. Aquí hay una parte importante que tiene mucho que ver con eso, que es las políticas de riesgo. Si tú inviertes exactamente de la forma que te acabo de mencionar, sin tener ninguna conciencia, yo podría hacer la misma inversión y tú podrías tener un resultado muy pésimo y yo tener un resultado muy bueno. La razón por la cual ese puede pasar es debido también a las políticas de riesgo. Las políticas de riesgo son necesarias para cualquier inversionista porque son lo que permiten establecer un marco. El marco donde yo me puedo mover, las cosas que sí y las cosas que no. Una forma fácil para entender eso, por ejemplo, es la ropa. ¿Sí? Yo puedo decir, mira, a mí me gusta de colores, pero definitivamente odio el negro. Eso es un marco. ¿Sí? Digo, puedo usar cualquier ropa mientras que no sea negra. O por ejemplo, no, es que a mí me gusta usar cosas que sean muy pegadas, pero en realidad no me gusta mostrar el abdomen. Eso es un marco. Las inversiones también requieren un marco y el marco te lo va a dar tu sistema de trading, donde estarán las políticas de riesgo. Y las políticas de riesgo son importantes para poder sobrellevar ese equilibrio riesgo-ganancia.
Todo inversionista debe de tener políticas de riesgo y siempre las tenemos. Entonces, si yo te digo, ve e invierte en McDonald's, pero tampoco he considerado las políticas de riesgo y como tú no sabes y no tienes, entonces podemos tener dos resultados completamente diferentes. Esa es la razón por la cual ¿en qué invertir? No es la única pregunta que hay que hacerse y no es lo que determina el éxito en tus inversiones. Muchos factores determinan esto y por eso el principio de todas las cosas es la educación. Es que yo adquiera el conocimiento para poder saber cómo se hace esto y pueda realmente determinar todos esos factores para que finalmente el resultado sea positivo. Hermosas, me encantó compartir con ustedes el día de hoy. Me encantaría verlas conmigo en otra de mis redes sociales. Aquí les dejo mi Instagram, mi Facebook, para que me acompañen también, obviamente allí y puedan disfrutar de más contenido. Y si este video les gustó, por supuesto, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.